Antonio Siriaco es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, economista. Buenos días, doctor. Buenos días, Cristian, Omar. Bienvenido, bien llegado sea. Así es, a este programa a diario. Doctor. Que lo veo cuando generalmente tengo tiempo, porque tengo clase a las 7 de la mañana. Sí. Mire, doctor, los economistas han estado expresando preocupación sobre la deuda. El representante local del Banco Mundial hizo unos comentarios sobre calidad del gasto. Claro. El gobierno hoy le responde, o ayer, se publica hoy, a través del ministro de Hacienda. ¿Cómo usted ve la respuesta, uno así mirando de reojo a Argentina? ¿Cómo usted ve esto? Mira, yo lo que creo es lo siguiente, que es una respuesta que ha sido una constante en el Banco Mundial. Porque el Banco Mundial y las instituciones multilaterales ven siempre a la República Dominicana dentro de un contexto de una economía de una renta media. Y para tú romper ese techo, eso significa que tú tienes que hacer reformas importantes, reforma al gasto público, pacto fiscal, reforma a los mercados, mercado de transporte de carga, porque llega un momento en que los países generalmente pueden seguir creciendo, pero eso no significa que puedan tener más allá un nivel de calidad de vida. Entonces, para eso tú tienes que hacer un esfuerzo mayor. Es lo mismo que cuando tú estás subiendo una pendiente en una bicicleta o en un vehículo. Llega un momento en que tú tienes que ponerle un cambio de fuerza para tú llegar a la cima. Y eso pasa con la República Dominicana. Hay personas y hay economistas que cuando uno le dice, mira, el problema de la deuda es un problema de riesgo. No es que la República Dominicana no le puedan seguir prestando. Obviamente que sí, porque el inversionista siempre trata de buscar obtener ganancias extraordinarias. Y cuando una economía está muy mal, le pueden prestar. Sin embargo, le prestan a un interés, ¿verdad?, muy alto. Claro. Y eso no es el caso de la República Dominicana. Pero estamos llegando a un punto, por las características mismas de nuestra economía. Es una economía con mucha informalidad, la economía crece y los tributos no crecen a ese ritmo de crecimiento porque hay evasión, hay elusión fiscal, hay una parte importante de la población que no tributa de forma directa. Y eso significa que cuando tú te vas endeudando, eso tú estás comprometiendo a la generación futura, pero además estás comprometiendo al fisco. ¿Por qué? Porque como tus ingresos no son tan, vamos a decir, elásticos, llega un momento que el peso de los intereses de la deuda cada vez es mayor. Pienso en un libro, por ejemplo, claro, que diga, ¿para qué y por qué nos endeudamos? Todo lo que hemos tomado prestado, claro, digamos de 50 años hacia acá. Claro. Ver, ¿ha sido impactante positivamente? ¿Ha habido un retorno de esa inversión? ¿Para qué se ha colocado? ¿Se invirtió en empresas? ¿Se invirtió en sistemas de transporte que sirvieran para desarrollar el país, para conectar lugares de productividad con puertos, aeropuertos para exportar? Sería interesante, es un inventario. Un cafecito Santo Domingo en lo que nos preparamos para el inventario. Claro. O sea, ese es el mejor, perfecto. El mejor café del mundo. No, el mejor café del mundo. Yo creo que eso es una marca país. Claro, sí, un sabor que arranca en el aroma siempre, ¿no? Bueno, ahí está el suyo. Páseme el mío. Y el mío. Excelente. Yo lo disfruto mucho. Gracias. Se puede así rápidamente decir que ha sido positivo, ha impactado positivamente el tomar recursos prestados. Hay quienes dicen que Balaguer construyó importantes obras como presas y no tomó prestado. Son otros tiempos, claro. Mira, tú sabes qué ocurre con el tema del endeudamiento. Eso genera mucha pasión históricamente en la República Dominicana. En el siglo XIX, con los famosos bonos de Lili, eso generó una situación en la República Dominicana que luego los políticos que se formaron en el siglo XIX, que Balaguer es un caso particular, tenían cierto nivel de trauma histórico, digamos. Y por eso Balaguer generalmente no tomaba préstamos. No era porque per se los préstamos son malos, sino porque precisamente había vivido ese trauma. Y eso tiene una situación histórica. Por ejemplo, aquí se hizo la presa de Jugué Aguacate y se hizo sin préstamos, pero eso costó, en términos de inflación, en la República Dominicana, la crisis del año 1990.
O sea, lo que te quiero decir es que el endeudamiento per se no es malo. Eso siempre yo lo he dicho. Ahora, eso depende. ¿Para qué tú Porque tomas para que prestado? tú lo tomas. Eso, piensen ustedes, en uno mismo, en su familia, en nuestra... Yo voy a un banco, tomo un préstamo a una tasa de interés. Si yo ese préstamo, es un pasivo que estoy tomando, es una deuda. Pero si yo esa deuda la transformo en un activo, que yo construyo algo que luego me da un retorno, yo estoy borrando ese pasivo. Y eso tiene que ocurrir con el endeudamiento en la República Dominicana. Está ocurriendo. Si Se invierte en áreas que generen, y además por el otro lado, estamos exportando lo suficiente para poder hacer frente a la necesidad de divisas. Entonces ahí viene la situación. Hay que ver cuáles son los proyectos en los cuales se está invirtiendo. Por ejemplo, si tú me dices que yo voy a invertir en un proyecto donde va a generar una producción exportable, esa producción exportable sencillamente se traduce luego en una corriente de ingresos de divisas que puede pagar los intereses. Y ese es lo que nosotros tenemos que identificar, los proyectos en los cuales la República Dominicana tiene que invertir. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, Petrocaribe. Petrocaribe fue un mecanismo de endeudamiento. La República Dominicana recompró la deuda, pero yo le pregunto, una gran parte de esos recursos de Petrocaribe sencillamente se utilizaron para gasto corriente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Pero esos son los temas, en muchos casos, que uno tiene que ver. Si tú me dices que yo me endeudo, no sé, para la presa de Monte Grande, eso es algo importantísimo. Y yo creo que eso se justifica. El endeudamiento para la presa de Monte Grande, yo creo que todo el mundo lo va a apoyar. Pero ahora mismo Sí. en República Dominicana como que estamos en una especie de paradoja con relación a la economía, Claro, porque celebramos claro, que somos el país de mayor crecimiento Claro. supuestamente claro, claro. en la región, pero tenemos esa gran preocupación con el endeudamiento. Entonces, ¿realmente nosotros tenemos ese nivel de crecimiento consolidado o es un asunto de manejo mediático, digamos, del Banco Central? ¿Cómo estamos? Mira qué ocurre con el tema del crecimiento. El tema del crecimiento en países ya, casi la mayoría de los países, los bancos centrales, no son los que calculan el crecimiento del PIB o las cuentas nacionales. Pero ellos ofrecen No, datos a los organismos internacionales. No, claro, evidentemente. Entonces, son instituciones mucho más especializadas que están destinadas a eso. Aquí históricamente se le ha dado ese poder al Banco Central. El Banco Central te hace política monetaria, te calcula el PIB y te hace muchísimas cosas. Y eso generalmente no permite que la gente pueda percibir que la información que se da allí sea una información que haya sido discutida. Hay técnicos excelentes, pero eso tiene que pasar a una institución ya de especialización. Con respecto al crecimiento, yo creo que el problema para mí no es que la economía crezca o no. El problema es que la economía, que ese crecimiento pueda redistribuirse. Por ejemplo, para darte un ejemplo, la economía ha crecido en los últimos años. Ahora, el empleo que se ha creado, ¿dónde ha sido? ¿Ha sido en el sector privado? No, ha sido empleo público. Claro, el empleo público no es informal, es un empleo formal, pero es un empleo de más baja productividad. Entonces tú tienes sencillamente que colocar y que hacer que ese crecimiento sea un sector que pueda generar más productividad. Y por eso es que es un crecimiento que se le hace difícil la redistribución del ingreso. Pero esos reportes de cobro de impuestos Claro. a empresas que tienen empleados hablan de que hay ciertamente un crecimiento, porque si hay cobro de impuestos a gente que hace negocio. Pero estoy diciendo que el crecimiento para mí no es el problema, la economía crece, yo creo que la economía está creciendo. ¿Cómo cambiar este modelo económico para que sea dentro de un concepto de economía social de mercado? Por ejemplo, algunos dicen, para colocarlo ahí mismo, que nuestra economía crece con esteroides. Esto es, el atleta tiene un enorme rendimiento, pero es por un algo artificial, claro. que no, en la competencia natural no es lo correcto. Sí, porque mira qué ocurre, la economía crece, no es el sector privado que está teniendo un crecimiento, la economía está creciendo con mayor endeudamiento, ese es el esteroide que se le está inyectando a la economía.
Fíjate, los empleos que se están generando no es en el sector privado, en su gran mayoría, son empleos informales y son empleos incluso en el sector público. Pero para nosotros tener un crecimiento inclusivo, que es lo que el Banco Mundial dice y ha dicho en documentos anteriores, tenemos que hacer reformas. Yo soy de los abanderados de hacer un pacto fiscal, que sea un contrato social. ¿Por qué no se hace el pacto fiscal? No, yo creo que es un problema de carácter político, al fin y al cabo. ¿En qué orden? El impacto político que eso tiene, porque al fin y al cabo... No se quiere asumir. Tú tienes, cuando se habla de un pacto fiscal, no solamente es aumentar impuestos, puede ser también bajar impuestos, pero también tú tienes que revisar el gasto. Y el gobierno tendrá que revisar su estructura. Pero ahí está en la... Eso es importante. En la ley Entonces eso tiene un costo. En la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ese es un tercer elemento fundamental, además de lo de la educación y la electricidad. Claro, entonces fíjate... Que no se ha firmado el fíjate, el pacto eléctrico se supone que debió haber concluido. Pero ¿qué ocurre? Mira, los gobiernos tienen que asumir posiciones. Cuando tú sientas al sector privado, al sector empleado, trabajador, no van a llegar a un acuerdo. Ejemplo, pacto eléctrico, grupo de intereses, ahí no se ponen de acuerdo. Código de trabajo, no se ponen de acuerdo. El Estado tiene que asumir una posición. ¿Por qué no la asume? Bueno, porque hay un coste político. No. Pero mira, oigan esto. Ley de seguridad social. Claro, exactamente, la seguridad social. Pero mira esto, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández midió mal hacer más inversión en el sector de educación. Pensó que el coste político iba a ser mayor que el beneficio político. Llegó Danilo Medina y se dio cuenta que manejando una gran cantidad de recursos eso daba para muchas cosas. Ahí se compran alimentos, ahí se compran pupitres, ahí se compran un montón de cosas. Que eso, cuando se le vio, ahí se hace infraestructura, se le da a los ingenieros. Y cuando se vio que el beneficio político era mayor que el coste político, entonces tomó como estandarte la educación. ¿Pero por qué? Porque vio eso. Pero sin embargo el doctor Leonel Fernández eso no lo vio así. Yo lo que le quiero decir con ese ejemplo, que las reformas no solamente tienen coste político, tienen beneficio político. Una cosa es que aquí se pueda hacer un gran pacto fiscal. A lo mejor quizás el beneficiario no sea el actual presidente, pero puede ser otro. Pero socialmente la sociedad va a estar mejor. Entonces, por eso yo digo, no se piensa así. Pero esa es la realidad. ¿Cómo usted ve el comportamiento de las autoridades monetarias de República Dominicana, de la administración del Estado con relación a esta situación de endeudamiento? Yo lo que creo es lo siguiente, que la percepción que tiene el gobierno es sencillamente de que tienen más capacidad de endeudarse. Y eso es un error. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque mira, ¿por qué la República Dominicana durante los últimos años pudo endeudarse a un ritmo de crecimiento de un 13%, mientras la economía crece un 6.2%? Es decir, el ritmo de endeudamiento es mayor, duplica el ritmo de crecimiento de la economía. ¿Pero por qué pudo hacerlo? Bueno, tenía un entorno internacional favorable, los precios del petróleo estaban entre 35 y 45 dólares, ya no están así, están a 60, 65 dólares en primer lugar. Las tasas de interés durante mucho tiempo estuvieron a nivel internacional muy bajitas. Ya este año han ocurrido 2 incrementos en las tasas de interés a nivel internacional y el año pasado 5. Eso significa que si tú te endeudas más, si tú comienzas a emitir bonos, esa emisión de bonos nuevos va a ser mucho más costosa. Mira, si ustedes observan los lineamientos del presupuesto del año 2019, el Ministerio de Hacienda lo pone en un párrafo diciendo el déficit del sector público lo vamos a bajar a 1.4. ¿Por qué? Porque no podemos seguir endeudándonos por el entorno internacional. Ellos están conscientes de eso. Pero estamos muy lejos de Argentina, ¿verdad? Obviamente que no, o sea, en el caso de Argentina... yo sabía si se puede ir por ahí. No, pero yo sabía me puede apostar ahora. El caso de Argentina... Arropar. Argentina es un país muy especial. Argentina es un país que al margen de todo, por los procesos de hiperinflación que ha vivido, que aquí nunca ha pasado eso. Por América del Sur, el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Perú, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela. Eso genera en la población ya un sentido de dolarizar. Entonces, Argentina, en una situación normal, es un país donde la gente no cree en el peso argentino.
la gente siempre tiene un componente muy grande en su depósito Y el sistema dolarizado. político argentino permite que incluso cada estado asuma deudas extranjeras. Asuma deuda, o sea, pero Tiene una autonomía hasta para tomar prestado a nivel internacional. y eso es una tradición. Sí. O sea, el peronismo realmente, que hay una tradición de un estatismo muy fuerte en Argentina. Eso no es fácil, tú romper con esa cultura. Entonces, nosotros somos muy diferentes el caso de Argentina. Nosotros no hemos vivido procesos de hiperinflación en la República Dominicana. Yo creo que aquí las crisis que han ocurrido ha generado una situación, en cierta manera, de tener cierto, ha aprendido ya las autoridades monetarias de situaciones que yo creo que, Doctor, que la hemos pasado mal, ¿no? Finalmente mejoraremos, hay un año preelectoral que será muy intenso, lo estamos viendo ya antes de llegar a él, y luego las elecciones. Siempre las cosas se desguañaban, Claro. para utilizar un término Sí, que se hizo muy popular. Claro. ¿El gobierno se contendrá, habrá más racionalidad o rumba abierta para baile para dejar al PLD en el poder? No, yo lo que creo es lo siguiente, viendo los lineamientos del presupuesto del año 2014-2019, el gobierno tiende, y esa es por el entorno internacional, que es una restricción muy grande, tendrá que disminuir el déficit del sector público. Y eso lo plantea, llevarlo a 1.4. Eso significa que el presupuesto del año 2019 va a ser un presupuesto con menos endeudamiento y menos financiamiento a nivel exterior. Y eso significa que hay cierto nivel de restricción, por la misma, independientemente de que se avecine el proceso electoral. Hasta ahora eso es lo que dicen los datos y las intenciones. ¿Por qué? Porque casi todos los economistas estamos conscientes de que el riesgo es importante en el tema de la deuda, por un problema de que el sector, el gobierno no recauda los recursos suficientes para precisamente enfrentar los pagos de intereses. Mira, la República Dominicana está destinando, por cada 100 pesos que le entran de ingresos tributarios, destina 24 o 25 pesos al pago de intereses. Si tú le sumas el tema de la amortización de la deuda, estamos diciendo que prácticamente un 50%, y eso es riesgoso. Bueno, gracias, doctor. Ustedes. Interesante siempre hablar, aunque cuando uno habla con un economista como que queda abatido. Antonio Siriaco, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Económicas y sociales. Así es. Gracias a ustedes también. Mañana de nuevo aquí en A Diario.